Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Fundación Entre Líneas por invitarme a hablar de un tema tan importante en Colombia como es la problemática de la justicia. Mm, Me presento, mi nombre es William Castellanos, soy abogado constitucionalista y es a partir del enfoque constitucional que quiero realizar como esa intervención. Mm, Creo que en general existe una creencia, una percepción por parte de la ciudadanía que el aparato jurisdiccional, es decir, el conjunto de jueces, de magistrados, el órgano que administra justicia y que decide, no es un órgano imparcial, sino todo lo contrario, que es parcial. Creo que también existe una visión en el cual las decisiones judiciales favorecen generalmente a las personas poderosas económicamente, socialmente, políticamente, mientras que desfavorecen a los grupos menos favorecidos, a los grupos vulnerables. Esta visión, digamos, ciudadana plantea una falta de legitimidad y plantea además un problema muy serio que es el problema de la eficacia en el derecho, es decir, si las decisiones judiciales deben cumplirse o no, porque pues entre mayor legitimidad, mayor eficacia de las normas jurídicas y de las decisiones judiciales. Mm, Ahora quiero mostrarles pues señalarles que en mi visión existen tres problemas, digamos, fundamentales que son los que quiero tratar en esta charla, que comprometen esa imparcialidad en la administración de justicia y comprometen asimismo la legitimidad y hacen que las decisiones que se emitan por parte de la jurisdicción sean injustas. Los problemas son tres y los voy a enunciar. Hay un problema que en Colombia es que no existe una separación de poderes efectiva. Básicamente esto significa que el régimen presidencialista, el régimen ejecutivo, la rama ejecutiva del poder público es una rama más fuerte que las otras ramas del poder, es decir, que la rama legislativa y la rama judicial, y sobre todo esta última es una rama que tiene muy poco poder en términos, en muchos términos presupuestales, administrativos, es muy dependiente de las decisiones ejecutivas y igual su funcionamiento también depende en gran parte eh, del Ejecutivo. Entonces esto va a crear un, una indebida separación de poderes y esto va a hacer que algunas decisiones eh, grandes que afectan al país se tomen y se tengan en cuenta como los intereses políticos del Ejecutivo, que obviamente van a ser intereses políticos, más que intereses jurídicos. En segundo lugar, tenemos un problema que yo la he denominado de la revisión de las normas. En este quiero hacer relación a que las normas jurídicas como tal existen mecanismos judiciales, bueno, demandas, ya sea una demanda de inconstitucionalidad en contra de una ley o una demanda de nulidad, por ejemplo, en contra de un acto administrativo, que puede ser un decreto, a modo de ejemplo, mmm, las cuales eh, se presentan pero tienen algunas dificultades en su revisión, que es lo que quiero demostrar. Entonces, al momento en que el juez emite las decisiones correspondientes sobre esas normas jurídicas, eh, hay algunos vacíos, ya sea temporales o ya sea en su decisión propiamente, que van a hacer pues que estas normas jurídicas pervivan por un tiempo y causen algunos efectos y estas normas jurídicas pues pueden ser que tengan una argumentación eh, que vaya en contra de los derechos de la ciudadanía. Y en tercer lugar, el tercer problema que denomino es el problema eh, de la supremacía, de la supremacía de la visión legalista por parte de los jueces. Es decir, los jueces aplicando directamente la norma, mmm,
no tienen como muchas veces una capacidad de análisis que les permita utilizar, por ejemplo, mecanismos para alejarse de la norma cuando la norma viola, porque hay normas que violan los derechos fundamentales y hay unas herramientas que se pueden utilizar, que es la excepción de inconstitucionalidad, y esa excepción puede ser realizada por jueces o por autoridades administrativas. Entonces, eso es lo que llaman el control difuso de constitucionalidad. Lo puede realizar cualquier autoridad cuando encuentre que en la aplicación de una ley o de un acto administrativo existe una violación al derecho fundamental de una persona. Un juez puede decir: alto ahí, yo no lo aplico, voy a inaplicar esta ley en este caso específico por X, Y, Z. Pero son figuras que casi no son utilizadas dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, para darle mayor profundidad a estos problemas, vamos a empezar por el primero. Como les digo, el problema de la separación de poderes. La separación de poderes es un presupuesto para que exista la Constitución. Eso lo dice el artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789. Dice algo como: en una sociedad donde no exista separación de poderes, no hay Constitución. Y es muy importante cuando señala no hay Constitución, porque la Constitución fue un logro social en el cual se declaran unos tipos de, unos derechos, unas tipologías de derecho, y donde se le dice al Estado: usted no puede interferir en estos derechos. Es decir, es una barrera de protección. Los derechos son una barrera que se le anteponen al Estado o a cualquier persona. Usted no me puede vulnerar esto. Esto es sagrado, esto es intocable. La intimidad, el derecho a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la igualdad. Esto no se negocia ni con el Estado ni con particulares. Eso es lo que es un derecho fundamental, y en parte eso es lo que es la Constitución. Y, y este artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano dice: para que exista eso, una real garantía de derechos, debe existir una división de las ramas del poder público. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Montesquieu, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De forma que una persona que tenga un poder, por ejemplo, de hacer la ley y de juzgar el mismo, pues va a tender ya sea a una dictadura o a una monarquía. Es decir, a hacer una sola cabeza que tenga todo el poder público. Justamente la atribución de poderes desde el punto de vista liberal, de la filosofía liberal, de la filosofía de la ilustración, que se antepone a ese régimen monárquico, va a decir: es que el monarca, no hay ninguna persona, y mucho menos un monarca, que pueda, que deba tener esos poderes, porque va a tender a la arbitrariedad. Van a crear leyes para discriminar a ciertas personas, y van a tomar decisiones para discriminar a ciertas personas, decisiones judiciales. Entonces, esto no se puede permitir, tiene que haber una autonomía. Entonces se crean la división que viene desde Montesquieu, que es la división de la rama ejecutiva, de la rama judicial y de la rama legislativa. Y además, pues ya con el recorrido histórico se van a crear unos órganos de control que justamente van a controlar sobre todo al ejecutivo, pero también pueden controlar a las otras ramas del poder público, para que existan más control, más vigilancia. Esto, digamos, ya desde el punto de vista histórico, tiene dos vertientes. Una que se llama, eh, que es francesa, y es básicamente la división rígida de funciones. El ejecutivo va a hacer estas funciones: X, Y, Z, administrar, tomar las decisiones, ejecutar la ley. El legislativo va a crear, derogar, interpretar la ley, y el judicial pues va a proferir la sentencia. Entonces hay como unas funciones muy demarcadas, y la visión francesa es cada quien cumpliendo esas funciones muy demarcadas, pues no va, y sabiendo cuáles son sus funciones, pues no puede usurpar las otras funciones, y en ese sentido hay control. Pero lo que se observa es que estas ramas del poder público son interdependientes y muchas veces tienen que colaborar en ciertos temas. Por ejemplo, una moción de censura que la promueve el legislativo
hacia el Ejecutivo. O, por ejemplo, la revisión que tienen que hacer los jueces de las Cortes Constitucionales, de los tribunales constitucionales, a la ley. Mirar si la ley, si cumple, si está de acuerdo con la Constitución o no. Entonces siempre hay unas relaciones. Ahora, esta es como una visión de unas funciones rígidas, pero esa visión quedó como muy, es muy desueta. Al principio se pensaba que el juez lo único que tenía que hacer era leer la ley y aplicarla, pero bueno, vemos que en realidad se necesita una articulación para que, para que el Estado cumpla sus finalidades. Entonces esa visión queda como atrasada y va a primar una nueva visión de esta división de poderes que se llama el check and balance, que es una visión norteamericana y que lo que busca es crear un sistema de control y vigilancia. Y básicamente lo que dicen los norteamericanos es, mire, una persona poderosa, la única persona que la puede controlar es otro señor muy poderoso, pero ellos no se van a controlar pues porque sean buena gente o porque tengan ética. No, lo que hay que hacer es que dentro de sus funciones uno regule al otro, de forma que en esa regulación, en ese control, en esa supervisión que una persona, un órgano del Estado le hace al otro, pues va a existir una armonía y se van a cumplir de forma adecuada las funciones y esto va a ser bueno para la ciudadanía. Esta es la visión que prima, digamos, dentro del ordenamiento. Y en Colombia, pues uno puede ver que, por ejemplo, los órganos de control de la Procuraduría, pues justamente lo que busca es que el Ejecutivo no se exceda, no se extralimite, ni omita sus funciones. El defensor del pueblo también va a mirar o va a observar la violación de derechos humanos y tiene como función, como órgano independiente, autónomo, señalar cuando existe, por ejemplo, una violación por parte del Estado, ponerla en conocimiento de los jueces, hacer como esos tipos de acciones. Por otra parte están los jueces revisando la ley o revisando los actos administrativos, es decir, los actos que profiere el Ejecutivo, mirando si se adecúan o no, ya sea a la Constitución o a la ley. Esta es la visión que prima, pero voy a tratar de señalar cómo dentro de la misma Constitución existen unas problemáticas que permitieron que en Colombia eh, se violaran o mejor hubiera un desequilibrio en la separación de poderes. En primer lugar, los, aquí pasa una cosa. Los órganos de control son elegidos en gran parte por influencia del Ejecutivo. Y eso es un problema de mucho calado. Había cuenta que pues la función del órgano de control es controlar. Y uno no puede controlar a quien lo nombra uno. Entonces, esto es un problema, digamos, grave para la autonomía, para la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el artículo 276. Señala que el Procurador General de la Nación es elegido por el Senado, de una terna integrada por candidatos del presidente. Es decir, el presidente va a mandar tres nombres que seguramente van a ser muy amigos de él, muy cercanos a él, y el Senado va a escoger dentro de esos tres amigos de él alguien que lo va a supervisar. Eso no tiene mucha lógica dentro de la separación de poderes ni dentro del check and balance. Y máxime es mucho más riesgoso cuando el Senado tiene una mayoría más cercana, una mayoría de partidos políticos cercanos al presidente. Entonces nos encontramos escenarios como el que Duque nombra de procuradora a Margarita Cabello, y Margarita Cabello fue ministra de Derecho del Ministerio de Justicia de Duque. Es decir, un ministro que es una persona que trabaja de la mano del presidente, primero trabajaba de la mano del presidente, ahora supuestamente lo va a investigar. Y supuestamente va a investigar a toda la rama ejecutiva que obedece directamente al presidente Duque. Entonces uno por lo menos duda de la imparcialidad de las decisiones. Entonces, esto es un tema muy importante para la democracia, porque
el hecho de que los órganos de control no controlen lo que permite el abuso de los poderes y empieza a denotarse un problema ya en el funcionamiento de la Administración de Justicia, porque se supone que la Procuraduría debe investigar y saca fallos disciplinarios, pero también remite a los jueces penales cuando encuentren que un servidor público cometió un ilícito. Es decir, eh, dentro de funciones se encuentran que hubo una desviación, digamos, en los contratos o tráfico de influencias. Claro, él aplica sus decisiones disciplinarias, pero también remite a los jueces. Pero como en este caso son cercanos al presidente y si uno lo pensara que hay una influencia tan grande que no van a hacer su labor, pues tampoco nunca le van a remitir copia a los jueces penales y los jueces penales nunca van a sancionar. Eso con la Procuraduría. Miremos la Fiscalía. El artículo 249 señala, el fiscal será elegido para un periodo de 4 años por parte de la Corte Suprema de terna enviada por el presidente. Entonces pasa lo mismo, es una terna enviada por el presidente. Y volvamos al ejemplo que estamos poniendo muy actual. Tenemos al presidente Duque y nombra a uno de sus mejores amigos, que es el señor Barbosa, también de la Sergio Arboleda, que son súper amigos, y el fiscal parece importarle más, pues, tener buenas relaciones con el presidente, y obviamente eso va a hacer que las decisiones, o por lo menos la política criminal de Colombia, se encuentre dirigida hacia la mirada política que tenga el presidente. Es decir, si al presidente hoy le importa más perseguir a los camioneros porque están bloqueando las vías y el presidente no quiere que le bloqueen las vías, es más importante para el fiscal salir a hacer un medio de prensa, hacer una comunicación de prensa y decir que ya cogió 5 camioneros, a buscar y tratar eh, de tener los esfuerzos humanos y el talento humano, los recursos humanos, en investigar, por ejemplo, temas como el paramilitarismo en Colombia o temas como las masacres de los líderes sociales. Parece, uno mira al fiscal y parece muy bueno cogiendo camioneros y metiéndolos y abriéndoles eh, procesos ante la fiscalía, pero parece como muy poco loable y muy poco, como con muy poco talento para, por ejemplo, descubrir quiénes son los que matan los líderes sociales. Entonces, eso debido pues a, como les digo, la fiscalía como un órgano prácticamente dependiente en su en la postulación, el fiscal general dependiente del presidente. Entonces, pues uno tiene como su duda. Miremos el contralor rápidamente. El contralor, dice el artículo 267, el contralor será elegido por el Congreso en pleno por mayoría absoluta. Y bueno, y aquí, aquí es el contralor, lo elige el Congreso. Obviamente, habría que mirar quién compone el Congreso. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, pues cuando existe una mayoría muy cercana al presidente, ¿qué es lo que pasa? Porque pues, para nadie es secreto que el Senado, la gran mayoría, está compuesta por partidos que siguen a la coalición del presidente, pues también va a ser muy difícil que el Contralor ejerza una verdadera función fiscal desde el punto de vista fiscal, es decir, del cuidado de los recursos públicos. Entonces, claro, eso permite que ciertas investigaciones sean dirigidas a, a ciertas personas y como que algunas investigaciones dirigidas a otras cercanas al Ejecutivo, pues se demoren más o tengan algunas trabas. Podría pasar y puede ser, digamos, puede ser peor o es la visión, por lo menos que yo considero que pone en jaque la justicia. Y estos órganos, estos 3 órganos que acabo de nombrar, no son de poca monta. Estamos hablando de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría. Órganos que pueden, que deben realizar en primer lugar una labor de vigilancia, una labor de control sobre el Ejecutivo y que además de eso deben realizar y deben copiar, digamos, de sus investigaciones
a la rama judicial para que la rama judicial adicionalmente inicie los procesos pues, que sean correspondientes. Bueno, terminamos acá. Y bueno, hay otra cosa también que es muy importante, digamos, ya no quiero tocar órganos de control, sino la propia Corte Constitucional. El artículo 239 dice que los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas enviadas por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Entonces tenemos que la Corte Constitucional, primero hay un integrante de la terna que es enviado por el presidente y que quien lo escoge es el Senado. Entonces volvemos a tener la misma problemática. Si el Senado es del mismo partido del presidente, pues se avisora que muy probablemente eh, el magistrado que sea electo va a ser cercano al presidente o va a ser mejor el que ternó el presidente. Y vuelve a pasar lo mismo, y es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a crear precedente que es obligatorio para los demás jueces del país. De forma que si se coopta la Corte Constitucional, se coopta el precedente, es decir, se coopta los pronunciamientos que no solamente que deciden un caso específico, sino pronunciamientos que van a tener repercusiones en los próximos casos que sean similares. Entonces es un problema grande. El segundo problema grueso que yo veo es la revisión de las normas jurídicas. Como les decía, la misma Constitución creó un conjunto de mecanismos para que se revisen las normas. Pongamos en normas dos generales. La ley, que es proferida y pronunciada por el Congreso de la República, y los decretos o los actos administrativos que son proferidos por la administración, es decir, por el Ejecutivo, ya sea, no sé, el gobernador, un alcalde, el mismo presidente, ministros, profieren actos administrativos. Y esos actos administrativos tienen una facultad regulatoria. Bueno, la ley prevé unos mecanismos para atacar esas leyes cuando sean injustas y prevé unos mecanismos para atacar los decretos cuando son injustos. Estos son mecanismos de revisión, llamémoslo en un sentido como grande, lato, y estos pueden ser, por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad para la ley o una demanda de nulidad simple hacia los decretos. O una demanda de nulidad por inconstitucionalidad también se puede. Bueno, varios mecanismos tiene la ley para impugnar, digamos, estas normas jurídicas, su validez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que estos mecanismos, en su generalidad, son posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando se profiere una ley, empieza a regir por un efecto que tiene, empieza a regir hacia futuro y se considera, se presume que esa ley es válida y se presume que esa ley es constitucional. ¿Hasta cuándo se presume? Hasta que haya alguien que demande y diga, oiga, señor Corte Constitucional, yo creo que esa ley viola el derecho fundamental de los niños, yo creo que esa ley viola el derecho que tiene una mujer para decidir sobre su cuerpo, yo creo que esa ley viola el principio de la igualdad. Pero hasta que alguien no presente esa demanda, no va a pasar nada. El juez no va a decidir. No va a decidir, sí, por lo menos toma una medida provisional y es decir, mientras tanto voy a decir que no eh, produzca efectos, como es en un acto administrativo, o toma una decisión de fondo y dice, no, esto pierde vigencia. Pero, ¿qué significa? Que el Ejecutivo, por ejemplo, puede tomar decisiones que son arbitrarias y se presumen legales y se presumen que están correctamente fundamentadas en el ordenamiento jurídico. ¿Y qué pasa? Pues que todos los días la administración tiene que tomar decisiones, eso es normal, y esas decisiones tienen una presunción que se llama la presunción de legalidad y solamente van a ser atacadas hasta que exista un ciudadano que las demande. Pues no todos los ciudadanos tienen conocimientos en derecho pues tendrían que haber un ejército de ciudadanía siempre pendiente para atacar esas decisiones. Entonces, ¿qué pasa?
Muchas veces no existe un abogado o no existe ciudadanos que estén pendientes y conozcan como la metodología para atacar esas decisiones y esas decisiones continúan en el ordenamiento jurídico produciendo injusticias. Ese es el segundo punto y ese de por qué, a mi modo de ver, el ejercicio de la justicia, de todo el órgano jurisdiccional, incluidos los usuarios de la justicia, eh, tienen problemas en su concepción de lo que es justo y no es justo. Y en tercer lugar tenemos el que he llamado la visión legalista de la justicia. Y es que desde la constitución anterior de 1886, la constitución de 1886, bueno, que ya uno dice ya es muy vieja, y ya como que a partir del 91 ya todo cambió, existía una visión que yo creo que todavía se ha mantenido, y es que como básicamente la principal fuente era la ley. Ahorita pues está claro en el artículo 230 de la Constitución Nacional que los jueces se encuentran bajo el imperio de la ley, pero la ley debe ser entendida en su sentido lato, es decir, como todo el ordenamiento jurídico. Pero yo creo que en general lo que hace un juez es la revisión de la ley y la aplicación al caso concreto, la subsunción, esa, eh, ese análisis de pasar de una norma abstracta al caso concreto, de revisar los presupuestos procesales y aplicarlo al caso concreto. Pero en muchas de esas aplicaciones se observa que existen, que la ley mejor viola los derechos fundamentales en ese caso concreto. Pero aún así, eh, por regla general, pues tienen que aplicarla. ¿Y eso qué va a causar pues la aplicación de una norma injusta o que la norma en un caso concreto produzca una consecuencia injusta? Pues injusticia, no tiene nada más. Ahora, ¿hay algunas alternativas para que el juez no la aplique? Sí, son alternativas como la excepción de inconstitucionalidad, que es absolutamente escaso los jueces que la aplican y alabo a los jueces que la aplican. Lo mismo las autoridades administrativas bien podrían aplicarlas, pero no las aplican en general porque ellos piensan que inaplicar la ley y si tienen problemas de motivación puede dar lugar a una investigación disciplinaria o una investigación penal por prevaricato. Entonces tenemos que existen algunas herramientas, pero son poco usadas y que si existen normas que sean injustas o que estén dirigidas hacia la protección de ciertos grupos poderosos, es muy difícil que un juez vaya a inaplicarla. Porque en general ellos se entienden que están sometidos a bajo el imperio de esa norma. Entonces, esos son los tres problemas que yo observo en la administración de justicia y considero pues que crean una percepción ciudadana que algo está pasando mal, que el Estado no está funcionando y que básicamente el Estado, o mejor, estos órganos de control favorecen más a ciertas castas, a ciertos grupos sociales, mientras que existen otros grupos que siempre han sido desfavorecidos. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Que tengan buen día.